Muy buenas tardes, profesores, compañeros y espectadores. El día de hoy hablaremos sobre coloides, mis compañeros Axel Rubén Fierros, Juan José Quirós y su servidora Julia Vázquez. Para introducirnos en el tema, recordamos las definiciones de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, recordando que las mezclas homogéneas se producen cuando las partículas de los solutos tienen dimensiones moleculares o incluso iónicas, representando situaciones extremas en las que se pueden realizar mezclas. En otro extremo tenemos a las mezclas heterogéneas, las cuales, como podemos observar, se separan dependiendo de sus diferentes densidades, formando una imagen muy clara de las diferentes fases que conforman sus componentes. Justo en medio de ellas tenemos a las mezclas en las que los solutos no son lo suficientemente pequeños como para disolverse y desaparecer, ni lo suficientemente grandes como para separarse y sedimentarse. Estamos hablando de los coloides. Estas mezclas tienen la característica de que las partículas tienen un tamaño tal que permanecen suspendidas y opacan la solución, ya que la luz es dispersada cuando pasa a través de ella. Los coloides pueden ser gases, líquidos y sólidos. Ahora hablemos acerca de las características estructurales. Los coloides están formados por una fase dispersa y otra dispersante. Ambas pueden ser tanto gaseosas, líquidas o sólidas. La fase dispersante es la sustancia a la cual las partículas coloidales están distribuidas, aunque mayormente esta suele ser líquida de una apariencia turbia u opaca, mientras que la fase dispersa, es decir, el que se encuentra en menor proporción, son las partículas coloidales. Tienen un tamaño mayor que los atómicos, de 1 nanómetro a 1000 nanómetros. Si suponemos que las partículas tienen el tamaño de una naranja, las partículas serían a lo que es la naranja nuestro planeta. Las partículas de gran tamaño están formadas por grupos de moléculas y o átomos que se mantienen unidos por grandes fuerzas de interacción atractivas entre las moléculas, es decir, las fuerzas de Van der Waals, y no por enlaces químicos. Estos grupos de partículas se llaman micelas, las cuales poseen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. En esta imagen se aprecian dos partículas hidrofóbicas estabilizándose, cuyos aniones absorbidos pueden interactuar con el agua y se repelen entre ellas para evitar que choquen, se adhieran entre sí y crezcan lo suficiente para que se separe de la solución. La naturaleza de un sistema coloidal también difiere en función de la forma y flexibilidad de las moléculas, así como de propiedades superficiales, incluidas las eléctricas, y las interacciones partícula-partícula y partícula-solvente. Clasificación de los coloides. Dentro del gran mundo de los coloides, existen dos grandes clasificaciones. De la primera de la que hablaremos, va a ser la que se va a enfocar atendiendo al estado físico de sus componentes y sus características también. De la primera de la que se hablará será una que va a ser una mezcla entre dos líquidos, es decir, líquido-líquido. En ella, todo tipo de emulsiones se pueden encontrar, como la mayonesa, leche, petróleo crudo, látex, entre muchos otros. De la segunda de la que hablaremos será la mezcla entre un sólido y un líquido. En este tipo de componentes del tipo sólido-líquido podremos diferenciar los dos tipos de mezclas que existen en base a su concentración. Habrá las que tienen concentración relativamente pequeña y pastas altamente concentradas. Los ejemplos para este tipo de mezclas pueden ser la mermelada y un queso. La mermelada, si bien tiene gran proporción de sólido presente en ella, también podemos encontrar una porción generosa de líquido. Por otra parte, un queso abarca la mayor parte de su composición en la materia sólida y una muy pequeña parte en la materia líquida. Como tercer punto, tendremos la mezcla entre un sólido y un gas. Y también la mezcla entre líquido y gas. Ahora hablaremos de los sistemas dispersos sólido-gas y líquido-gas, en donde el medio de dispersión será el gas presente en las mezclas. Para el primer sistema, es decir, el sólido-gas, podemos comenzar diciendo que va a recibir el nombre de aerosol sólido, donde tendremos como ejemplo a los humos.
Para el sistema líquido-gas, tenemos que decir que también recibirá el nombre de aerosol, pero en este caso líquido. En estos sistemas podemos tener a las nieblas y las nubes como ejemplos. Como quinto punto, tendremos a las mezclas entre sólido-sólido. Este lugar en la tabla está representado por una abundancia de todo tipo de sólidos en una mezcla. Por ejemplo, materiales de construcción, diversas aleaciones de metales y materias plásticas. Después hablaremos de las mezclas entre un líquido y un sólido. Los sistemas de dispersiones del tipo líquido-sólido serán aquellos donde habrán líquidos y sólidos presentes en muchos tipos de mezclas, más que nada diferenciadas por la concentración de líquido presente en ellas, por ejemplo, terrenos y suelos húmedos. También podemos encontrar a los tejidos de los organismos vivos. Como séptimo punto tendremos las mezclas entre un gas y un sólido. Son diversos materiales porosos naturales y artificiales, por ejemplo el hormigón, que es una mezcla de diversos materiales de construcción. También está la piedra pómez. Como punto número 8 tendremos a las mezclas entre gas y líquido. Este tipo de sistema de coloides lo representa el líquido que comienza a hervir. Comúnmente este sistema también es conocido con el nombre de espuma. Y también un ejemplo de este son las mismas espumas. Como último punto tenemos las mezclas entre dos gases, es decir, gas-gas. Generalmente este tipo de sistemas son representados por mezclas homogéneas. No obstante, se debe tomar en cuenta la microheterogeneidad específica debida a la densidad de cada gas, pero esto suele ser algo despreciable, así que no se toma en cuenta. Como por ejemplo el mismo aire que respiramos, el cual no está compuesto por oxígeno. También hay otros gases presentes en su composición, pero en menor proporción. La segunda clasificación de los coloides va a ser la que se va a enfocar atendiendo a la afinidad de la fase dispersa por la fase dispersante. Dentro de esta clasificación tenemos dos: a los coloides liófobos y liófilos. Comenzaremos hablando de los coloides liófobos. En estos tipos de coloides, la fase dispersa tiene una muy baja afinidad por la fase dispersante. Este tipo de sistemas coloidales se caracterizan por un bajo grado de parentesco debido a la diferencia en su composición química de los componentes. Estos sistemas son termodinámicamente inestables y requieren una estabilización especial. En estos podemos encontrar a todos los aerosoles, espumas y diferentes emulsiones. También algunos ejemplos de coloides liófobos serían las dispersiones coloidales de metales compuestas por oro, plata, cobre, de ciertos sulfuros metálicos como el sulfuro de cobre, sulfuro de cadmio, sulfuro de mercurio y también de algunos haluros, cloruro de plata, cloruro de bromo y yoduro de plata, etc. Después hablaremos de los coloides liófilos. En estos, la fase dispersa tiene gran afinidad por la fase dispersante. Son termodinámicamente más estables, y si la fase dispersa se separa de la fase continua o dispersante, se pueden volver a reconstruir. Algunos ejemplos de coloides liófilos serían las dispersiones coloidales de gelatina, almidón, gomas y jabón de agua. Ahora hablaremos de las propiedades de los coloides. La primera propiedad de la que hablaremos será la adsorción. La adsorción es un fenómeno que implica la variación de las propiedades de la interfase, en particular, la tensión superficial. Esta propiedad tiene lugar entre las distintas partículas que forman la disolución debido a las fuerzas de Van der Waals, atrayendo las partículas hacia la superficie de un sólido o de una partícula coloidal en suspensión, lo que origina una acumulación de sustancia en una superficie de contacto entre dos fases condensadas, lo que se observa como una película líquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo. La siguiente propiedad de la que hablaremos es el efecto Tyndall. De conformidad a las leyes de la electrodinámica, en un medio homogéneo
con una polarizabilidad alfa 0 en la que la interfase de las ondas secundarias por el principio de Huygens-Fresnel conduce a la propagación de la luz tan solo en una dirección de la onda luminosa primaria, es decir, el rayo de luz incidente. En un medio no homogéneo que contiene distintas partículas con la polarizabilidad alfa distinta a la del medio alfa 0, no va a ocurrir la completa extinción de las ondas luminosas que se propagan en direcciones diferentes respecto a la de propagación de la onda primaria. En ello radica la esencia de la dispersión de la luz por las partículas pequeñas, que da lugar a la aparición del efecto Tyndall. El rayo de luz en un sistema disperso llega a ser visible. Esto quiere decir que en un medio homogéneo, como lo puede ser un vaso con agua, un rayo de luz o un haz de luz no va a poder ser visible, porque el rayo de luz va a encontrar cierto fenómeno de difracción en todo el sistema, y el rayo de luz principal o primario se va a perder. Por consiguiente, en un medio coloidal, como lo podemos ver en la imagen, debido a las pequeñas partículas presentes en él, el rayo de luz primario va a poder ser visible y conservará su haz de luz. Ese es el efecto Tyndall. La tercera propiedad que vamos a ver va a ser el movimiento browniano. Este método fue descubierto en 1807. En 1827, por Robert Brown. Al observar partículas de polen suspendidas en agua, descubrió que éstas estaban en movimiento continuo. Posteriormente llevó a cabo investigaciones similares con diferentes sustancias. Determinó que independientemente de la naturaleza de las sustancias utilizadas y siempre y cuando haya un alto grado de desmenuzamiento, se observará un movimiento caótico de las partículas. La teoría de este descubrimiento recibió el nombre de movimiento browniano y fue creada por Einstein y Smoluchowski sobre la base de las ideas cinético-moleculares generales. Este fenómeno consiste en el movimiento térmico de las moléculas del medio de dispersión, el cual viene acompañado de impactos de las moléculas contra la superficie de las partículas de la fase dispersa, llevando al desplazamiento de estas últimas por acción de estos choques. La penúltima propiedad de la que hablaremos será la diálisis. La diálisis es un proceso de separación de partículas coloidales por medio de una membrana semipermeable. Las partículas en disolución pueden pasar a través de dicha membrana, mientras que las partículas coloidales no. Suponga que una suspensión de almidón coloidal y una disolución de cloruro de sodio son colocadas dentro de la membrana que está dentro de un vaso de precipitados con agua. El almidón es un coloide que no puede pasar a través de la membrana. La sal está en disolución y sí puede atravesar la membrana. Este es un ejemplo de difusión. La sal continuará pasando a través de la membrana hasta que su concentración sea igual dentro y fuera de la misma. Cuando se igualan las concentraciones, ya no se puede remover más sal de la mezcla. Si la membrana es suspendida en una corriente de agua, toda la sal puede ser removida de la parte interna de la membrana, dejando únicamente el almidón coloidal. Esto se conoce con el nombre de diálisis, o sea, la separación de un coloide por medio de una membrana. Por último, hablaremos de la electroforesis. Es un método que fue descubierto en el año de 1807, el cual describe el movimiento de las partículas cargadas respecto a un líquido estacionario cuando se aplica una diferencia de potencial. La electroforesis consiste en la migración de partículas de tamaño coloidal que poseen carga neta a través de una disolución, cuando se somete esta a una influencia de una corriente eléctrica. En biología, su componente principal es la célula, ya que todos los seres vivos cuentan con estas. Es posible encontrar sistemas coloidales dentro de la célula, específicamente en el citoplasma, que es el fluido intracelular. Consiste en una dispersión coloidal muy fina de aspecto granuloso en el citosol
y en una diversidad de orgánulos que desempeñan diferentes funciones vitales para la célula. La estructura coloidal que tienen los orgánulos dentro de la célula es la de bicapa, dado que está formada por lípidos que tienen una naturaleza dipolar. La zona hidrofílica se coloca en la parte exterior y la zona hidrofóbica en la parte interior, no permitiendo el paso de algunos elementos que no son de utilidad para dichos orgánulos. Dentro de la industria alimentaria existen varios ejemplos de los sistemas coloidales, como las emulsiones sólidas del queso, la mantequilla y la jalea, emulsiones en sí como la leche, la crema y la mayonesa, y espumas como la crema batida y la espuma proveniente de la cerveza. Para los productos provenientes de la leche, la fase dispersante es la grasa y el medio dispersante es el agua. Para la mantequilla, la fase dispersa es el agua y el medio dispersante es la grasa. En el caso de la mayonesa, sucede lo mismo que la leche. Para el queso, la fase dispersa es el agua y el medio dispersante es el cuajo de la leche. Para los sistemas coloidales antes mencionados, la estructura que adquieren las partículas es en forma de micela, ya sea micela convencional o micela invertida, dependiendo si el sistema es aceite en agua o oil in water, o agua en aceite o water in oil, como se observa en la imagen. Dentro de la industria farmacéutica, y haciendo énfasis en los aerosoles, estos son útiles dentro de esta industria, ya que hay administradores de medicamento que contienen el principio coloidal, ya que dentro de estos hay líquidos con moléculas que tienen principios activos que, para lograr ser distribuidos a los pulmones, es necesario realizar una descarga de este aerosol. Estos contienen una fase dispersante de gas y una fase dispersa de líquido, con lo que es fácil hacer llegar las moléculas de dichos compuestos para resolver alguna complicación médica.